Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy, capítulo especial, vamos a tratar de develar algo que tal vez puede resultar muy obvio, pero que no lo es y que creemos que es importante para los próximos capítulos. Vamos a hablar propiamente o vamos a tratar de explicar propiamente a la historia. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos por la batalla de hoy. Y bien digo cuando digo que lo que vamos a tratar en el episodio de hoy repercute en los próximos e inmediatos episodios o capítulos en los cuales vamos a ir viendo temas que son por lo menos polémicos, difíciles, desde algún punto de vista escabrosos, pero que tienen que ver con la historia de nuestro país y de toda la región. Cuando me refiero a esto estoy hablando de, por ejemplo, la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, la guerra entre las llamadas poblaciones blancas y los pueblos originarios, Malvinas. Vamos a entrar a la médula espinal de los temas más polémicos y vamos a tratar de hacer un recorrido historiográfico de distintos lados, de distintas versiones. Y para esto hay que tener en claro qué es la historia, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus documentos, cuál es su método, porque si no, no vamos a entender y nos va a costar aceptar visiones que muchas veces salen de nuestra zona de confort, salen de nuestra mirada ideológica que todos tenemos a priori. Y en este canal lo que buscamos es abrir todas las voces, exponer todas las miradas. Y a veces pueden resultar incómodas esas miradas que están a contrapelo de lo que nosotros pensamos. Y digo a contrapelo aunque lo diga yo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, al margen de ese chiste fácil. Lo que quiero explicar con esto es que vamos a tener que hacer algunas definiciones porque la historia es una ciencia bastante especial. Y digo bien ciencia, y hay muchas cosas que no sabemos o que en líneas generales las personas que no estudian la ciencia histórica, que ahora voy a ir explicando algunas cuestiones porque inclusive lo estoy diciendo mal adrede, cuando estudiamos, cuando los historiadores nos ponemos a trabajar en la ciencia histórica, evidentemente hay cuestiones que no comentamos y que no salen y que no es la historia que se divulga, la historia de divulgación, que es otra cosa. Y como decía recién, es una ciencia bastante especial porque no es como la medicina. A ver, uno no anda diciéndole a los médicos, che, no, mira, tenés que operar de tal o cual manera. Pero se da, por ejemplo, que en el tema de la historia cualquiera opina. Y está perfecto, no está mal. Pero digo, en la mesa me ha pasado a mí, me han corregido y yo soy el historiador, yo soy el que estudió, me preparé para eso. No es que yo tengo la última palabra, está claro, pero hay del otro lado un conocimiento que, lo digo en estos términos, pero que quiero que no se entienda mal, que se atreve a disputar al conocimiento científico. ¿Y esto por qué es? Bueno, en primera instancia porque no se enseña medicina en la escuela primaria y secundaria y sin embargo sí se enseña historia, o mejor dicho, se enseña mal historia porque nos enseñan a repetir, nos enseñan a estudiar de memoria y de esta manera vamos a ver que aquellas personas que aprendieron de esa manera, sobre todo de la vieja escuela, que aprendieron la historia de los grandes acontecimientos, de los héroes, de las batallas y que se las hicieron estudiar de memoria. Bueno, esa forma de estudio enciclopédico, repetitivo, cuasi erudito, porque no lo es, pero bueno, que se suponía cierta erudición, bueno, en realidad no es historia. Acordarse de memoria, la memoria es un componente fundamental de la historia, pero eso no es historia. La historia es algo mucho más complejo.
Y un buen ejemplo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, en las matemáticas, que también es otra ciencia que se estudia también en la escuela secundaria, ¿no? Pero fíjense, si yo agarro una calculadora y saco todos los cálculos del mundo, está perfecto, sí, pero que la calculadora pueda sacar todos esos cálculos o que una persona pueda memorizar todos los hechos de la historia. Bueno, a la calculadora no lo convierte a la calculadora en un matemático. El matemático es alguien que aparte hace ciencia, que busca explicaciones cruzando distintas informaciones, fuentes, utilizando un método que ya comentaré, pero la calculadora, por más que sea más rápida en hacer los cálculos, no es un matemático, y aquel que estudia de memoria y que leyó 2 o 3 libros o muchos, no importa la cantidad, no te hace un experto en historia. Te hace un amateur, pero no un profesional. El profesionalismo tiene que ver con otras cuestiones y con, en principio, algo que es fundamental, que es la duda permanente. No quedarse en esa zona de confort, no quedarse en la opinión unívoca que me gusta porque ideológicamente está de acuerdo con lo que yo pienso. Y esto sucede mucho, lo veo en los debates, y está buenísimo que suceda porque no hay obligación de las personas de ponerse a hacer ciencia histórica. Son opiniones y las opiniones son todas lícitas, pero claro, hay opiniones que tienen un mayor fundamento porque tienen un conocimiento científico, no de memoria, no de bibliotecario que mete libros en todos lados y no alcanza con eso para hablar de historia. Y de esta manera nos obliga a, en principio, a mí, a tratar de sentar algunos preceptos que son importantes a tener en cuenta cuando estudiamos historia, cuando leemos historia, cuando tratamos de tomar una postura histórica, que en realidad inclusive esa palabra está mal. A ver, la historia, si la pensamos en principio, yo ya voy a dar la definición científica actual, pero bueno, en principio podríamos resumir que es todo lo que ha sucedido en el pasado de la humanidad. Y aclaro, de la humanidad. No puedo referirme a otra cosa que a los seres humanos. La historia es una ciencia humana y va detrás de todo lo que ha sucedido. Ahora bien, teniendo esa pequeña definición que insisto que no es la correcta, no es la científica, hay otra forma de exponerlo más claro, pero ya tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Y bueno, ¿cómo accedemos a ella? Accedemos a través de los libros. Sí, no podemos hacerlo de forma directa porque ya sucedió. No tenemos la máquina del tiempo. Podemos escuchar a alguien que vivió una época pasada y que nos cuente, pero eso es un relato. En todo caso, eso sería una parte de lo que sería una fuente, en este caso una fuente oral, que nos permite reconstruir algo de la historia, pero no su totalidad. Nosotros accedemos a la historia, la gran mayoría, los que hablan de San Martín, o hablamos de San Martín, de Güemes, Belgrano, lo hacemos a través de los libros. Y ahí hay un tema, porque en realidad eso es un intermediario. No estamos viendo lo que sucedió, sino que estamos leyendo lo que escribieron otras personas sobre lo que sucedió. Sin querer sonar esto como un trabalengua, lo que quiero decir es que hay un intermediario. Entonces, en realidad, les decimos libros de historia. Toda la biblioteca esas son todos libros de historia. Yo prácticamente alguna vez en una época leía más literatura, pero finalmente dije, esto es lo mío, voy a leer lo que más me gusta. Entonces, el 99% de los libros que tengo son de historia, y en realidad está mal dicho, porque en realidad no son libros de historia, son de historiografía. Y esta es la primera cuestión que tenemos que empezar a desbrozar. Uno compra un libro y dice, bueno, me compré un libro de historia y claro, la leo, me gusta o no, pero ponele que me gusta, digo, wow, esto ya, y entonces ya lo empiezo, me queda, la grabo, lo incorporo, lo hago propio el discurso. Y en realidad estoy haciendo propio el discurso de otra persona que intentó explicar un periodo, pero que no lo vivió. Y de esta manera entonces los libros son un intermediario, una explicación, una serie de fundamentos, pero que hizo un historiador para poder explicarnos. Y vuelvo a insistir, esto se llama historiografía y está dentro de lo que se conoce como corrientes historiográficas, es decir, un grupo de investigadores que tiene una línea de pensamiento distinta,
que puede ser ideológica, historiadores de izquierda, ¿sí? Lo que se llama la corriente marxista o la interpretación del materialismo histórico, ¿sí? El materialismo histórico, o historiadores de índole más liberales, en donde la explicación va a ser distinta, va a estar más cercana, menos cercana a la, obviamente, de izquierda, porque la de izquierda va a buscar explicar a través de lo que es la lucha de clases, ¿sí? El materialismo histórico es lo que se suele explicar, que el motor de la historia es la lucha de clases, mientras que los historiadores más de derecha o liberales, entre comillas, no hay muchos liberales reales, no conozco muchos liberales reales, ponele si quieren. Lo cierto es que estos historiadores hablan de la libertad de mercado, por ejemplo, ¿sí? La ley, el fundamento que moviliza todos los cambios tiene que ver con la mano invisible del mercado, bueno, o las leyes de mercado. Por lo tanto, vemos dos miradas, y así hay múltiples, distintas, totalmente. Hay miradas que tienen que ver de historia cultural, de historia económica, de historia política, de historia social, o sea, está la cliometría. Bueno, hay distintas formas de estudiar la historia, por lo tanto, distintas corrientes. Y aquí entonces estamos en el primer problema, que al ser intermediarios no podemos explicar lo que sucedió porque ninguno de los que estaban vivió eso. Son historiadores más contemporáneos, y los contemporáneos nuestros. Ahora, contemporáneos a los hechos, por ejemplo, pongamos el caso de San Martín. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, podemos ver la historia de Mitre, por ejemplo, ¿sí? Que es más cercano, pero no vivió con él. Toma documentos de San Martín, pero el mismo San Martín que vivió, hagamos un esfuerzo y pensemos, la batalla de Chacabuco, desde su parte de batalla hay una mirada de San Martín, pero no es completa del hecho. No podemos reconstruir tal cual el hecho, porque es su mirada desde el lado patriota, y no podemos ver, no sé, la mirada de O'Higgins, la mirada de Soler, la mirada de los enemigos, en este caso el ejército realista. Para eso tenemos que tomar todos los partes de batalla, y aún así no estaríamos cerrando, porque tendríamos que dar una explicación, y esa explicación estaría cruzada por la mano del historiador que reconstruye, que adjetiva. Ahora vamos a ver qué es el famoso problema de la subjetividad. Pero entonces nos encontramos con que la historia, que es lo que sucedió, y la historiografía es lo que nosotros contamos que sucedió, bueno, entre un lado y el otro hay una enorme distancia. Y entonces, ¿cómo podemos saber realmente qué fue lo que sucedió? Ese es el gran problema. Porque digo que es un gran problema en el sentido de que quienes vivieron esa época tampoco tienen toda la información, y muchas veces pueden tergiversar. No digo que San Martín lo haya hecho, pero muchas veces se tergiversa. Cuando Ramsés II escribe en los murales, hace escribir a sus escribas sobre la batalla de Kadesh, nos cuenta que fue una victoria terrible, que mató acá y allá, y es un monumento que glorifica su obra en general. Pero hoy sabemos que la batalla de Kadesh fue más un empate con un cierto sabor a derrota, si quieren, hacia el lado egipcio. Pero bueno, ponele un empate, pero no fue una victoria. Sin embargo, en las fuentes, y yo me guío y me quedo exclusivamente en lo que dicen los bajos relieves del periodo, y me la está vendiendo cambiada. Tampoco puedo comprar lo que me dice el contemporáneo a los hechos cerradamente. Tengo que hacer un trabajo de interpretación. Y acá se empieza a volver complejo. ¿Y cuándo empieza a hacerse esto? ¿Cuándo la ciencia empieza a ser una ciencia en el sentido estricto de la palabra? Bueno, esto es muy reciente en realidad. Esto no significa... Se da en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las ciencias sociales, humanas, se formalizan, pero no es que no hubiera historiadores, aclaro, porque alguno me va a salir diciendo, y bueno, pero Heródoto, que era de la época de los griegos, Tucídides, Tácito, por poner algunos, de la antigüedad greco-latina, sí, había, pero eran más
hacían más lo que sería un compendio de historias, y muchas de esas historias se volvían fantásticas. Heródoto, por ejemplo, cuando comenta la invasión de Jerjes, hijo de Darío I, sobre Grecia, bueno, él dice que el ejército de Jerjes, que va a ser detenido en las Termópilas, bueno, tenía algo así como 2.600.000 y pico de soldados, 2,5 millones, una bestialidad. Sí, esto ya lo he comentado en algún otro video, pero digo, esto es lo que cuenta Heródoto. Bueno, historiadores del siglo XIX ya empiezan a poner en duda esto, porque dicen, no, flaco, pará. Esto no cierra, porque sobre todo hay un historiador alemán que se llamaba Hans Delbrück, que bueno, que él hace un estudio, es uno de los primeros historiadores militares que empieza a buscarle una respuesta más racional, y él en otro estudio había visto que, por ejemplo, 30.000 soldados germanos, ¿sí?, habían ocupado en avance algo así como unas 3 millas, ¿sí? Ocupaba 30.000 hombres en avance en un camino, 3 millas, una cosa como 4,5 kilómetros, casi 5 kilómetros aproximadamente. Bueno, entonces si 30.000 ocupan casi 5 kilómetros, ¿cuánto ocuparía un ejército en marcha de 2,5 millones de soldados? Bueno, lo que dice en este caso Hans Delbrück, sacando la cuenta, que son aproximadamente 420 millas, unas 675 kilómetros. 675 kilómetros de un ejército avanzando. Para que tengan una idea, los primeros, dice Delbrück, estarían llegando a las Termópilas, y los últimos todavía estarían saliendo de Bagdad o de Susa, que era la capital de la Persia de esa época, de lo que era una de las capitales, la otra era Persépolis, pero Susa, en lo que es Persia, bueno, recién estarían saliendo los últimos. O sea, recorriendo, los primeros ya están en el mundo griego y los últimos todavía no salieron de la base de operaciones. O sea, es imposible, es inconcebible, pero aparte también desde el plano logístico, desde el plano de los bagajes necesarios para semejante expedición, era imposible. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la historia empieza a crearse como ciencia mucho tiempo después. También hay historiadores en el siglo XV, XVI, sobre todo en el XVI y en el XVII, se empieza a enseñar historia, sobre todo a los príncipes, como el arte para gobernar, ¿sí? Se habla de otros reyes, emperadores, para explicar cómo se gobierna un reino, ¿sí? Y los primeros historiadores son especies de maestros de príncipes. Pero es recién en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, el mundo moderno, industrial, ya consolidadas las ciencias exactas desde la revolución científica, pero empieza a hacerse necesario el estudio de la sociedad, que se empieza a hacer compleja, que empieza a tener conflictos sociales. En la sociedad del siglo XIX industrial, la clase obrera, nuevos territorios que son conquistados, empieza a necesitar de ciencias como la historia, ciencias en el sentido científico me refiero, con método y demás, que ya comentaré, la historia, la geografía, la sociología, la antropología, la política, la economía. Aunque parezca raro, la economía no son números, aunque los economistas la disfracen de números, desgraciados personajes, los actuales economistas. Realmente la economía es una ciencia humana que busca entender cómo una sociedad produce y vende bienes, pero las personas no son números, son personas y son estudiadas como personas. Pero bueno, digo, es en el siglo XIX en donde se conforman las ciencias humanas o sociales. Pero cuando se conforman estas ciencias con método y demás, en el final del siglo XIX también aparece la necesidad de enseñarse historia en las escuelas, porque también se están conformando los estados nacionales, lo que nosotros conocemos como los estados-nación. La necesidad de una argentinidad, de una italianidad. Surge Italia, surge Alemania, surge, si bien existían reinos como el de España,
que sabemos que es un conglomerado de otros reinos, se empieza a instalar la idea de la nación. Y en este sentido, las primeras corrientes de historia, los primeros científicos historiadores, buscan explicar una historia de una clase más bien alta, ¿sí? Siguen el recorrido de aquellos maestros que enseñaban a los príncipes la historia de los estados, y lo primero que se va, la primera corriente en Argentina se llama la escuela tradicional, la historia tradicional, que se sigue de alguna manera, continúa existiendo en lo que es la Academia Nacional de la Historia, muchos, no todos, aclaro, pero muchos de esa corriente, que lo que busca es explicar las batallas, los gobiernos, las presidencias, los grandes líderes, ¿sí? Y es una historia de las clases altas, de las clases que hablan y escriben. Y las otras, la gran mayoría, el 90% de la población, las clases mudas, ni aparecen. Sí, uno lee la historia de San Martín y sí, lee algunas cuestiones, pero es San Martín, San Martín, San Martín, San Martín. Pareciera que cruzó los Andes solo, y en realidad había todo un ejército detrás, con nombres y apellidos, muchos anónimos, ¿sí? Y nos empiezan a mostrar también una historia de una clase blanca europea en muchos aspectos, cuando en realidad fue más mestiza, más aborigen, más negra africana. Había de todo. Bueno, esto se empieza a estudiar, a reestudiar después, pero esta historia tradicional es la que domina y es la que se enseña todavía en muchos casos en la escuela primaria, ¿sí? Una escuela de enseñanza histórica de efemérides, ¿sí? De fechas, ¿sí? Nos meten en el disco rígido para crear esta nacionalidad, que es parte del Estado y de la ideología. Para aquellos que critican la enseñanza ideológica en la escuela es ideología. Lo lamento. Esto es así, todas las escuelas, las católicas también, porque se enseñan una cosmovisión del mundo, eso es ideología, punto. Uno puede estar de acuerdo o no, pero no le cambiemos, no nos mintamos. Como sea, esta línea de pensamiento, esta corriente de pensadores históricos domina en gran medida todo el final del siglo XIX y una primera mitad del siglo XX, y empieza a aparecer otras corrientes, sobre todo, bueno, está la nueva escuela histórica en Argentina y está el revisionismo histórico, que tiene como distintas facetas, etapas. Al principio es un revisionismo más de centro derecha, nacionalista, después se vuelve más peronista, y en la década del 70 se empieza a volver más de izquierda, y es otra mirada, ¿sí? Acá empiezan a rescatarse a las poblaciones locales, a los caudillos, mientras que aquella historia tradicional era la historia de los grandes héroes nacionales. Acá se empieza a hablar más de el localismo, la importancia del caudillo local y demás, y empieza a ser una respuesta, un diálogo en contra, si se quiere, o enfrentado a la corriente tradicional de historiográfica. Entonces ya tenemos dos visiones, y esto empieza a notarse en las formas de explicar. Por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando veamos el caso de la Guerra de la Triple Alianza, pero para un historiador de corte tradicional, de esa corriente historiográfica, el gran culpable de la Guerra de la Triple Alianza va a ser, y lo vamos a ver, voy a leer algunos trabajos de especialistas de esa corriente, pero van a notar que todos piensan que es Francisco Solano López, un dictador, un asesino, bla bla, ¿sí? Presentan pruebas, ojo, presentan pruebas, no es que están mandando fruta, pero desde el otro lado aparece la versión de lo que es el revisionismo histórico. Bueno, para un revisionista, el Francisco Solano López no es el traidor, sino que es la víctima, es el líder de un pueblo que fue destruido, que fue arrasado en una guerra injusta, y que no es para nada el culpable, sino que el culpable es, por ejemplo, Gran Bretaña, que manejó como titiritero a Argentina, Brasil y a Uruguay para destruir a este país, Paraguay, que era una potencia emergente. Bueno, en ambos casos pueden presentar pruebas muy interesantes, pero ahí vemos dos visiones totalmente enfrentadas. Una en donde tenemos a un Francisco Solano López tirano y malo, y en la otra es un superhéroe. ¿Cuál de las dos tiene razón? ¿Y cómo pueden ser tan distintas?
Digo, son totalmente extremistas y sin embargo conviven. Bueno, esto demuestra que la historiografía, no la historia sucedió, es lo que pasó y no podemos reconstruirla exactamente. Lo que hay, insisto, son visiones. Y uno se va a tomar de una o de otra. Bueno, por suerte, pasó una moto, hizo un quilombo bárbaro, pero bueno, por suerte, estas dos visiones antagónicas empieza a haber, a partir de los 90, una mirada superadora que toma sincréticamente, que mira todo el arco y trata de pensarlo un poco más objetivamente, lo cual nos lleva al gran problema que tiene. La historia tiene dos problemas. Uno es esto, que para poder ver, yo puedo agarrar esto, ¿sí? Este control remoto, ¿sí? Supongamos que esto es una roca. Si yo soy un geólogo, mi ciencia es la geología, digo, esto es una roca. Se terminó. Es facilísimo. Es un objeto, por lo tanto, yo al tener este objeto para estudiarlo, este es mi objeto de estudio, es una roca, soy objetivo. Es una roca, se terminó. Ahora, cuando yo tengo que hablar de Napoleón, ahí la cosa cambia. O cuando tengo que hablar de un proceso, la Revolución Francesa, y el que es de izquierda lo ve como una, si se quiere, como un hecho, pero más que positivo, absolutamente positivo. Es una revolución que se radicaliza, que hace un cambio profundo, le corta la sabiola a los reyes, trae derechos, ¿sí? Entonces su mirada es, a diferencia del geólogo que estudia el objeto, ahora los historiadores, nosotros no estudiamos objetos. Nuestro objeto de estudio no es una cosa, no es un objeto, es una persona, es un sujeto. Por lo tanto, es muy difícil no adjetivar a ese sujeto. Digo, Napoleón, para muchos es un genio, para otros es un loco, un tirano. Decir loco, tirano, es adjetivar, es decir, bueno, malo. Y eso es algo que le pongo yo. Por lo tanto, yo soy subjetivo, porque si a mí me gusta Napoleón, es el genio más grande de la historia, y a mí me gusta. Me encanta Napoleón, me parece que es el genio más grande. Pero estoy siendo subjetivo al decirlo. Estoy emitiendo una opinión. Y estoy direccionando lo que ustedes puedan pensar. Aquellos que están de acuerdo dicen, el pelado tiene razón, es un capo. Y ya me adjetivaron a mí. O sea, es difícil escapar a la subjetividad. La historia, las ciencias humanas no son ciencias objetivas en el sentido estricto de la palabra, como las ciencias duras. Cuando uno define una ley, la ley de gravedad, te puede gustar o no gustar, pero es bastante objetivo. ¿Estás de acuerdo o no? Pero punto. Ahora, el caso de San Martín, yo hice un video tiempo atrás. Bueno, hay gente que me salió diciendo, bueno, que es un agente inglés. Bueno, dale, está bien. Me tengo que presentar pruebas. A mí me resisto, pero no porque sea el padre de la patria. Me importa Trevelini que sea el padre de la patria, pero no tengo ninguna prueba que me lo demuestre. No porque compró el sable en Londres. ¿Y? Yo tengo una cámara japonesa. ¿Qué me hace japonés eso? No entiendo. O sea, a ver, es un poco más complejo. No me alcanza con que haya ido a Londres. Se entiende, pero esto genera polémica porque somos subjetivos y la historia no puede escapar a esto. Estamos inmersos en una subjetividad que la única manera de superarla es cuando sumamos todas las voces, y esto es lo que vamos a hacer en nuestros videos y es lo que hacemos en líneas generales en nuestros videos. Si ustedes ven, yo hablo de autores disímiles, autores como Isidoro Ruiz Moreno, que es más de la mirada tradicional. Yo no comparto muy pocas cosas comparto con Isidoro Ruiz Moreno desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, lo tomo porque muchos de sus datos me sirven y son correctos los datos. Después, su forma de mirar, él tiende a adjetivar muchísimo. Por ejemplo, atacaron con valentía y bizarría. Bueno, eso no me interesa. Veo el dato y la opinión, porque puede ser interesante a pesar de que yo no la comparta. Y después tomo a aquellos que son de una historiografía más moderna, una mirada un poco distinta, que no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Cuando veamos los videos,
el próximo va a ser sobre lo que es la conquista del desierto, todo el amplio recorrido, ¿sí? Va a ser bastante interesante. Vamos a ver que, o creo yo que es interesante, vamos a ver que no estoy de acuerdo con ni uno ni otro en muchos aspectos, y no soy la voz de la verdad tampoco, para nada. Sí, por eso yo siempre pongo los textos abajo para que ustedes los analicen, de dónde saco tal cuestión. Compren el libro, les hago propaganda gratuita a los autores, pero la idea es que no se queden con la visión de esta. Esto es un disparador. Esa es la primera premisa, pero aparte, justamente, la idea es cruzar los distintos autores y no querer ser políticamente correcto. Porque una cosa que sí tiene este canal, que es importante y que debe tener alguien que le guste la historia, es la duda permanente. No la del idiota que pone en duda todo porque sí, no, tampoco no. Si hay una mirada que te cierra porque entendés, no porque te gusta, sino porque te cierra explicativamente, bueno, quédatela. Pero pone la prueba de tanto en tanto, porque pueden surgir cosas nuevas que te pueden hacer temblequear esa línea de pensamientos y está bueno, nadie se las sabe todas, nadie se las sabe todas. Y esto es fundamental tenerlo en claro. La historia no es una ciencia exacta, no está todo cerrado. Nosotros vamos a ir de tanto en tanto, si sale una nueva información, voltearemos y hay que hacer un nuevo video sobre San Martín porque se descubrió que era un agente inglés, haremos entonces un video en donde sale la prueba, San Martín era un agente inglés. Bueno, será un agente inglés, ¿qué va a ser? Pero mientras tanto, está una visión. Si hay otra que le contesta, ponemos las dos visiones y cerramos en una explicación que no está cerrada, ¿sí? Entonces, con este video lo que queríamos hacer, creo que es corto, no sé cuánto lleva, no los mido, pero la idea era este video especial exponer, porque para cerrar la historia, en realidad es lo que decía un historiador del siglo XX, Marc Bloch, fallecido en la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia contra los nazis, uno de los creadores junto a Lucien Febvre de los annales, suena feo, pero los analistes, ¿sí? De la historia, los analistas de la historia, es una corriente historiográfica que influye a todas las nuevas corrientes de Occidente. Bueno, él decía muy certeramente que la historia es la ciencia que estudia a las sociedades en el pasado. Él realmente decía a los hombres en el tiempo. Hoy decir hombres no está bueno, es hombres y mujeres. Bueno, yo digo a las sociedades en el tiempo, ¿sí? La geografía las estudia en el lugar, ¿sí? Las explica en el espacio que ocupan. Bueno, la historia la estudia a través del tiempo. Nosotros estudiamos a la humanidad. Esto nos hace a todos nosotros personas históricas, ¿sí? Personas con historicidad. Y de esta manera nos vemos obligados por una necesidad absoluta de conocer quiénes somos, de dónde venimos, para poder entender a dónde vamos, que amamos esa historia. Yo la amo y creo que todos aquellos que miran estos videos estoy convencido que adoran la historia. Y esto no es para pelearse, esto es para construirnos, para explicarnos, para entendernos con aciertos y con errores. Así pues, amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Nos estamos viendo muy pronto con la conquista del desierto y otras cosas que se vienen. ¡Hasta la próxima batalla, amigos!